Mujeres Radiantes es un ministerio de alcance de Lady Campos Canadian Women's Foundation, INC. Buenos días. Bienvenidos a su programa radial Mujeres Radiantes. Soy la abogada Lady Campos, quien les va a transmitir hoy en vivo desde este país de Canadá. Les doy las gracias por su compañía. Gracias por acompañarnos una vez más, valga la redundancia, en este programa. A partir del mes de septiembre del 2024, el programa Radial Ánimo se cambia al nombre de Programa Radial Mujeres Radiantes, en virtud que es el permiso oficial que el gobierno de Canadá nos dio como marca. Entonces, perdónenme si tengo el error de repetir Programa Radial Ánimo por la costumbre, pero a partir del día de hoy va a ser Programa Radial Mujeres Radiantes. Una vez hecho estas observaciones, les doy las gracias de nuevo por estar con nosotros en este precioso mes de septiembre, en donde vamos a poder, como todos los martes, buscar la sabiduría de lo alto, atesorar esa sabiduría, donde vamos a encontrar diamantes. Este día también le hemos titulado al tema que vamos a compartir, un tsunami espiritual. Este tema va a ser para todo el mes de septiembre. Nuestra sesión primera se va a llamar Cuando tu corazón se vuelve ardiente. Va a ser una introducción para que nosotros aprendamos cómo podemos provocar un tsunami espiritual en nuestras vidas y en la vida de los demás, de nuestros seres queridos. Y también vamos a aprender lo que la palabra dice, lo que el Espíritu Santo nos va a enseñar hoy acerca de en dónde tenemos que poner nuestra atención. Entonces, nuestra cita bíblica es 2 de Timoteo 1:1, como todos lo sabemos. La palabra de Dios es poder en nuestra vida para hacer la obra de Dios. Esta mañana estamos buscando el reino de los cielos para que todo nos sea añadido. Estamos buscando la gloria de Dios. Y vamos a leer la cita bíblica de 2 de Timoteo 1:1 que dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Como siempre, y reconociendo que nada podemos hacer en nuestras fuerzas, vamos a pedirle a Dios su bendición. Amado Padre, gracias por esta preciosa mañana. Gracias por la vida de cada uno de los que tú has escogido hoy para que escuchen tu palabra. Gracias, Señor, porque vas a permitir que tu precioso Hijo se glorifique. Y nos vas a enseñar, amado Señor, como siempre, a observar los dones y talentos que tienen nuestros hijos. En el nombre de Jesús, para tu honra y para tu gloria, provoca un tsunami espiritual en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos hoy a esperar, a creer que Dios nos va a ayudar a esforzarnos para sobreponernos a todo aquello que impide tener un corazón ardiente para buscar a Dios. Y en el contexto de este texto, vamos a meternos a la introducción del tema. Pablo había conducido a Timoteo a los pies de Cristo durante su primer viaje misionero. Y su consejo para él era: esfuérzate, esfuérzate. Mi consejo para hoy a todas y cada una de las que están escuchando es el mismo: esfuércense, esfuércense. Pablo llama a Timoteo a que se sobreponga
oponga a su aparente tendencia hacia la debilidad y que renueve constantemente su compromiso con el ministerio encomendado. Para dar más claridad a este tema, la Real Academia Española dice que la palabra esforzar es dar o comunicar fuerza o vigor, infundir ánimo, infundir valor, hacer esfuerzos física o moralmente con algún fin. El antónimo de la palabra esforzarse es desistir y es flaquear. Bueno, cuando llegamos a la fe en Cristo, Él nos da algo importante en nuestra conversión. Él nos da este don espiritual especial para el servicio. Una capacidad única para servir a la humanidad. Es algo que no viene de ti, es algo que es sobrenatural. Tienes un deseo muy grande de servir a los demás, de amarlos, de compartirles ese tesoro que Dios te da a través de su palabra. Deseas que la vida que tú llevas plena, satisfecha, libre, abundante en Cristo, se lo puedas compartir a todas las mujeres, a todos, a tu prójimo. Y qué hermoso es ver lo que Dios hace por medio de su palabra. Y qué bendición es que las mujeres sean edificadas por medio de estos ministerios de la feminidad bíblica, para que seamos luz en nuestros hogares, para bendecir a otras mujeres a través del discipulado. Cuando Dios dice que nos da vigor y ánimo, cada día vemos el impacto de un hogar transformado por la verdad y no por nuestras experiencias y por nuestras vivencias. Cuando nosotros compartimos la palabra, no lo estamos haciendo porque somos súper espirituales, porque somos perfectas, porque todo está bien en nuestro hogar, porque tenemos hijos, porque tenemos esposos que son ejemplos. No, nada que ver. Estamos nosotros compartiendo la palabra porque Dios nos ha permitido conocerla y es su mandamiento que nosotros la estemos compartiendo. Como dice Mateo 28. Para que tú puedas compartir la palabra de Dios con poder, necesitas permitir que el Espíritu Santo esté edificando un hogar cristocéntrico. Porque eso es lo que va a transformar los corazones, es lo que va a hacer que los corazones se vuelvan ardientes. ¿Y sabes por dónde empieza? Con nosotras mismas, con cada una de nosotros, que Dios tiene la misericordia de salvarnos, no porque somos mejores que otras, sino porque necesitamos. Dios pone en nuestro corazón una necesidad, una hambre y sed para buscarlo. No es algo que me nace a mí, es un trabajo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Y vamos a ver el caso de Timoteo. Vamos a ver cómo Timoteo le llegó a él más bien ese tsunami espiritual, que empezó con la transformación de su abuela, luego de su madre y finalmente él. Vamos a ver ese legado generacional, ese legado por el cual tú y yo estamos trabajando todos los días de la semana, todos los meses del año, todos los años. Y te pregunto esta mañana, ¿alguna vez has pensado qué dones espirituales tienen tus hijos? ¿Alguna vez te has puesto a observar los dones espirituales que tienen tus hijos que Dios le ha regalado, como también te regaló a ti? Priscilla Shirer es una hermana que nos comparte acerca de que la gente tiene que escuchar no solo el testimonio que sale de nuestra boca, necesita ver la transformación en nuestras vidas. Si tú no ves una transformación en mi vida, no vas a poder creer que Dios es el que puede hacerlo, es a través de su palabra. Necesitan los que están a mi alrededor ver a la gente que pueda decir, que cada uno pueda hacer un testimonio que pueda decir, mírame,
Una vez estuve perdida, pero ahora me he encontrado. Una vez fui ciega, pero ahora puedo ver. Una vez fui sorda, pero ahora puedo escuchar. Mira mi vida y cómo Jesús intervino en un momento de mi viaje que nunca pensé que Él sería capaz de hacer algo útil con eso. Eso es lo que el mundo desea ver de nosotras, desea ver de nuestros testimonios, desea ver de nuestras vidas. Que tú puedas decirles, yo llegué a ver a Dios usar lo peor de mí para su gloria. Y al igual que otros ministerios de la feminidad bíblica, amadas hermanas, estamos pidiendo y esperando que Él nos ayude a miles de mujeres a encontrar esa libertad, a encontrar esa plenitud, esa abundancia en Cristo, que estas mujercitas que no tienen un encuentro con Dios puedan rendirse hoy y decirle a Jesús, reconozco que nada puedo hacer sin ti. Reconozco que todo lo que he hecho me ha salido mal porque lo hice sin ti. ¿Quieres tener un corazón ardiente? Esos corazones vacíos, secos. Les pregunto esta mañana, ¿quieres tener un corazón ardiente dentro de un hogar transformador y cristocéntrico? Solo debes de pensar que en realidad tu primera iglesia y herramienta principal para ver que esto suceda es nuestra familia, tu hogar. Y no importan las circunstancias actuales, no importa lo que tus ojos estén viendo hoy, contrarréstalo. Contrarréstalo con la fe, con el poder de la palabra de Dios. Quiero que esto quede muy claro en nuestros corazones. Contrarrestar significa hacerle frente a algo, oponerse a algo. Es neutralizar el efecto de algo para que cambie. Un amado pastor y hermano, Bill Eliff, nos comparte que las mujeres no tenemos, dice él, que a las mujeres no tienen que convencerlas del hecho de que en nuestra nación hoy en día, en nuestro mundo, necesitamos un tsunami espiritual. Necesitamos algo que cambie este mundo, algo que hará que las cosas cambien. Es eso, un tsunami espiritual. Nosotros hemos visto cuando viene un tsunami a un país, a una nación, cambia todo. Al principio produce dolor, produce tristeza, pero finalmente levanta una obra nueva, una obra limpia, una obra convicta. Y aplicándolo en el área espiritual, va a comenzar con un corazón ardiente que va a crear un impulso que literalmente va a cambiar el mundo. Segunda de Timoteo 1 nos habla de 3 generaciones de una familia que formaba parte de un grupo de personas en el primer siglo, que literalmente cambió el mundo. A mí me cambió, mi vida la cambió. Ellos probablemente no tenían ni idea de las ramificaciones de lo que estaban haciendo. Pero la realidad es que lo que sucedió con esta familia y en otras familias como ellos en el primer siglo nos está afectando. Hoy te va a afectar. Era una familia de una abuela, una madre y un hijo llamado Timoteo. Vamos a leer el texto juntas. Ténganme paciencia, porque necesitamos leerlo todo. Es el contexto de lo que vamos a estar desarrollando todas estas semanas acerca del tsunami espiritual. Y vamos a empezar con 2 de Timoteo 1:1. Acuérdense que la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios, transforma vidas, cambia vidas. Por favor, quita toda distracción de tu mente, concéntrate para que Dios pueda trabajar en tu corazón a través de lo que dice su palabra.
que el Espíritu Santo suavice tu corazón para que la palabra que vas a escuchar quede impregnada y quede arraigada. Dice 2 de Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz, de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de alegría, porque tengo presente la fe sincera, lo repito, que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela, Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito, y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Y según la gracia, y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, para el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Estamos viendo lo que Pablo le está diciendo a su hijo Timoteo. Retén la norma de la sana doctrina que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro, la palabra de Dios, amadas hermanas. La palabra de Dios que ha sido encomendado. Leí 1 Timoteo, versículo 1 al 14. 2 Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, vamos a empezar a ver cómo Pablo está hablándole a uno de sus discípulos. Tú pues, hijo mío. Pablo sintió que Timoteo era tan parte de su familia como cualquier otra persona. Como debemos nosotros de ver a las personas a las que le estamos ministrando, a las que le estamos predicando. Más de 4 o 5 veces lo llama mi hijo, mi verdadero hijo, en la fe. Pablo en el papel de padre, diciendo, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Versículo 1 y 2. Aquí vemos la palabra de Dios, que es esencial para que nuestros hogares se conviertan en ese epicentro de un tsunami espiritual. Pero mi amada hermana, si en tu casa nunca lees la Biblia, o la lees 2 veces a la semana, o la lees porque es una norma, una regla, no porque realmente quieras que ese día te hable Dios, si tú no le estás ministrando a tus hijos que están en edad de la crianza acerca de ese Dios vivo y verdadero,
Si tú eres una abuela y no le estás leyendo a tus nietos la Biblia, no vas a poder convertir tu hogar en el epicentro de un tsunami espiritual. No vas a poder, amada hermana, porque Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Segunda de Timoteo 2:5. Se inicia con una imagen de ese corazón ardiente, de ese epicentro que queremos ver. Cuando Pablo viajó a un pueblo llamado Listra, conoció a una familia, y en este versículo tenemos la oportunidad de conocerlos. Ahí está Loida, que es una abuela y padre. A lo mejor eres tú, hoy que estás escuchando la palabra de Dios. Eres una abuela, a lo mejor eres una madre, a lo mejor eres una hija. Sabemos que Loida era judía, sabemos que su hija Eunice también era judía. Eunice estaba casada con un hombre griego y hasta donde sabemos no era creyente. Toma nota, no era creyente. Para aquellos que ponen de pretexto que porque no está convertido el marido, porque no están convertidos los hijos, no pueden provocar un tsunami espiritual en su hogar. Por eso Dios nos dejó estos ejemplos. Sabemos que ella era la madre de un hijo adulto, en este punto llamado Timoteo. Loida y Eunice poseían algo de valor incalculable, que a lo mejor tú ya lo tienes. Pablo lo llama una fe sincera. La palabra sincera, hermana, en el diccionario Webster de 1828, el original, lo que realmente significa es totalmente pura. Es la idea de la miel sincera. Una fe sincera te lleva a creer en Jesús, en lo que dice su palabra, en sus promesas, no importando cómo esté tu hogar, no importando cómo esté tu esposo, no importando cómo estén tus padres. Es una fe sincera. Yo creo lo que tú dices en tu palabra, porque tú eres un Dios de la verdad. Los hombres son mentirosos, pero tú eres un Dios de la verdad. Esa es la imagen de esta palabra sincera que Pablo utiliza, el tipo de fe que Loida y Eunice tenían, el tipo de fe que el Espíritu Santo quiere que tú y yo tengamos para que provoque ese tsunami espiritual en nuestras vidas y en la vida de nuestros seres queridos. La definición continúa diciendo que sincero significa ser en realidad exactamente lo que parece ser. No que solamente hables de Dios, no que solamente le digas a las personas que tú crees y confías en Dios, sino que lo estés viviendo. No sé si ustedes se acuerdan, voy a hacer un paréntesis antes de continuar. No sé si ustedes se acuerdan que yo les comentaba que yo aquí en Canadá conocí una mujer grande, que ella siempre me animaba en mi fe. Yo le comentaba acerca de lo que yo esperaba, que Dios me ayudara. Y ella me decía, no, si lo vas a poder hacer, tú ora, tú confía, tú cree. Ella siempre me animó a tener esa fe sincera. Pero ¿saben qué, hermanas? Yo hablaba mucho de Dios. Pero ¿saben algo? Yo veía algo en su vida que es lo que acabamos de leer. Ella hablaba muy bonito de Dios. Ella creía en Dios. Ella era salva. Pero no tenía esa fe sincera que ella me estaba transmitiendo. Porque yo me fijaba en su vida. Y no porque la estuviera yo juzgando o criticando. Pero yo veía que lo que ella me decía que Dios sí me podía dar, no creía que a ella Dios se lo podía dar. Y yo incluso un día le dije, ¿por qué tú no haces lo mismo que me dices a mí? Si tú eres la que me estás infundiendo esa fe sincera hacia Dios. Y esto te lo comento para que no te vaya a pasar, amada hermana, que tú no estés diciéndole a los demás, cree en Jesús, confía en Jesús, pero ni tú crees, ni tú confías que Jesús puede ser y es poderoso para salvar a tu esposo, para salvar a tus hijos, para salvarte a ti de esa incredulidad que impide que tengas un corazón ardiente hoy, que impide que estés provocando un tsunami espiritual en el poder del Espíritu. Continúo. Hablando de la fe sincera, no es algo que te pones o asumes por el bien de la apariencia, no es hipócrita, no es pretencioso.
en realidad es muy similar a la definición de una palabra. Y esa palabra significa original. Esa palabra significa fundamental, esencia sin desviación, algo muy, muy puro. ¿Y sabes lo que equivale a tener una fe sincera? Muy sencillo. A que seamos radicales. A que seamos radicales en lo que estamos diciendo, en lo que estamos haciendo. Cuando leemos los nombres de Loida y Eunice, se admite que los términos radical y ardiente no fueron las primeras cosas que vinieron a la mente, pero eso es exactamente lo que eran estas mujeres. Mujeres radicales, ardientes en la búsqueda de Cristo. ¿Sientes hoy que tu relación con Cristo está apagada? ¿Que Cristo ya no es tu primer amor? Amada hermana, hoy es el día de las buenas nuevas. Arrepiéntete y pídele a Jesús esa fe sincera, esa fe radical, para que tu corazón vuelva a arder por Él. Esas mujeres, hablando de Loida y de Eunice, poseían y vivían una fe radical y ardiente delante de su hijo y nieto Timoteo. Esa es otra cosa. Tus hijos, tus nietos, ven la clase de fe que tú tienes. Y esa fe los impacta y quieren imitarla. Con la gracia de Dios lo van a poder hacer. La Escritura dice que esa fe de ellas era real, que habitaba en ellas. Y eso simplemente significa que se estableció en ellas. Se sentía como en su casa en ellas. Loida y Eunice habían conocido a Jesús, habían sido salvas por Jesús, habían creído en el sacrificio de Jesús en la cruz y les había cambiado desde adentro hacia afuera. No era un cambio exterior porque no eran hipócritas. Ellas realmente creían y confiaban en Jesús, lo manifestaban en sus frutos, en sus actos, en sus hijos. Aunque la salvación no es responsabilidad de nosotros, amada hermana. Pero si tú crees que Dios es poderoso para salvar y que ese es su carácter, el salvador de las causas perdidas, Él va a alcanzar a todos los miembros de nuestra familia que a través de tu confianza en Dios, en la oración y en la intercesión, Dios va a obrar. La relación que Él ofreció no fue una demostración exterior. Habían visto estas hermanas esa demostración exterior en los fariseos, que tenían una manifestación externa de piedad, pero eso no era lo que ellas eran. Era una transformación total, completa. Las casas judías en ese tiempo, no sé si ustedes se acuerdan, tenían una pequeña caja fuera del marco de la puerta que colgaban en un ángulo. Se llamaba una mezuzá, que contenía las escrituras y era un símbolo de que esa casa pertenecía a Dios y que era gobernada por Dios. Loida y Eunice habían tenido esto probablemente en el marco de su puerta, pero lo que probablemente no tenían era un letrero en su patio que decía: también somos cristianas. ¿Sabes por qué no necesitaban esa señal en el patio de su casa? Porque era evidente en sus vidas. Ellas eran transparentes, vivían lo que estaba en su corazón. Ellas eran la evidencia de esa realidad, ya que habían puesto a Cristo de manifiesto en sus vidas. Cristo se manifestaba con poder en sus frutos. Era una realidad que no era solo para ellas, era también para su hijo, era también para Timoteo. Y aunque tú tengas hoy hijos que hoy no son convertidos, hijas que no son convertidas, aunque tú tengas ese hijo pródigo por el cual estás sufriendo, ese esposo con un corazón duro, no dejes de clamarle a Dios para que Él suavice esos corazones, para que Él los visite. Tú vas a ver, por la gracia de Dios y por su misericordia, que Dios va a obrar en esos seres queridos. Nos siguen compartiendo que esa fe sincera estaba en el corazón, porque esa fe sincera siempre está en nuestro corazón. Está en el corazón de una familia genuina, piadosa, en un hogar centrado en Cristo. Las personas centradas en Cristo, como consecuencia, sus hogares van a estar centradas en Cristo.
su ministerio va a estar centrada en Cristo. Y todo debe ser hecho para asegurarse de que su fe es pura, es real y es auténtica. Pero además de eso, había otros componentes que se encontraban en esa casa y en sus vidas. La segunda cosa que queremos que realmente vean contribuye a la construcción de un epicentro que puede literalmente cambiar el mundo. Amada hermana, ¿no quieres cambiar al mundo manifestando en tu vida el poder de Dios, la fe sincera que Dios ha puesto en tu corazón? Lo que contribuye a la construcción de un epicentro que puede literalmente cambiar al mundo es una sólida comprensión y un desarrollo de los dones espirituales. Pablo hace esta declaración en el versículo 6. Por lo cual te recuerdo, está diciendo a Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Probablemente sabes lo que es un don espiritual. La Biblia enseña claramente que cuando venimos a Cristo, Él nos da un regalo inusual. Ese regalo se llama dones y son los dones espirituales. Una vez un hombre definió el don espiritual de esta manera. Pon atención. Es una habilidad dada por Dios para el servicio. Y eso es lo que es. Viene de Dios, no lo eliges. Esa capacidad que tienes de servir, Dios te la dio. Nada vino de ti. No vas a la tienda y dices, oh, me gustaría en esta tienda donde se venden dones, o además de este quiero 6 más. Recibes el don de Dios porque Él te lo da. Y no le puedes decir a Dios, no me gusta. Porque Él te conoce mejor que nadie. Y conoce a tu esposo. Y conoce a tus hijos. Y también a ellos les ha dado dones. Y es para un propósito específico, hermana. No es solo para ser utilizado en ti misma de modo egoísta. Es un regalo para servir. Pablo dice, Timoteo, ¿tienes algunos dones? Están dentro de ti, no los malgastes. Necesitas remover esas cosas para que se avive la llama, para que enciendas los dones que están en ti. Puede ser, amada hermana, el don de liderazgo, el don de ministrar a tus hijos en tu vida, en tu hogar. Pueden ser dones de enseñanza, pueden ser de exhortación, de servicio, de administración, todos esos diferentes tipos de dones. Ahora bien, Dios tiene un plan increíble que es algo hermoso. Y su plan es este. Él ha creado a millones de personas y todas estamos en estas familias. Observa, cada persona, cada niño es asombrosa y maravillosamente hecha. Ellos tienen habilidades increíbles, tienen temperamentos que van a ser usados para la obra de Dios, diferentes personalidades. Y luego en el camino van a estar recogiendo experiencias de vida. Y todas esas cosas nos forman para ser lo que hoy realmente somos. Pero hay un problema. Y el problema, amada hermana, es que somos seres humanos caídos. Por lo tanto, el plan de Dios es redimirnos para que lleguemos al final de nosotros mismos, para que clamemos a Cristo, para que Él nos salve y venga a vivir dentro de nosotros. La Biblia enseña claramente que cuando Él lo hace, en el momento de nuestra conversión, Él nos da este don espiritual especial para el servicio. Una capacidad única para servir a la humanidad. Nuestros hijos no saben esto, a menos que los entrenemos, a menos que se lo enseñemos, a menos que se lo ayudemos a entender. De hecho, si se les deja solos, simplemente pueden pensar exactamente lo contrario, ya que el mundo, la carne y el diablo están constantemente mintiéndoles acerca de su vida. ¿Oíste alguna de estas mentiras mientras tú crecías como niños? ¿O tus hijos quizás las han escuchado?
no eres nada, no puedes hacer nada, eres estúpido, estás por debajo del promedio, o quizás simplemente tienes que mezclarte con la multitud y ser como los demás. Hay muchos de nosotros, amados hermanos, muchos niños, muchos jóvenes, que sus padres simple y sencillamente ni siquiera les enseñaron a tener un carácter, ni siquiera les enseñaron a decir sí cuando tenían que decir sí y no cuando tenían que decir no. Pero lo más importante, a mantenerse en esas posturas, porque estaban convencidos que era lo correcto y que es la verdad. Tú miras a otras personas y dices, cuando te das cuenta de esos dones que tienen, que Dios les ha dado, que ellos realmente podrían influir en el mundo. Pero ellos piensan, yo no voy a influir en el mundo. Por lo tanto, si tus hijos creen esto, porque tú les has enseñado que ellos pueden influir en el mundo, y te voy a decir una cosa, madre hermana, y te lo digo con mucho respeto, tus hijos no pueden influir al mundo porque ni siquiera tú lo estás haciendo en este momento, porque ni siquiera tú te estás preocupando por influirlos a ellos. Entonces, ¿por qué piensas que tus hijos no son capaces? Porque ni tú te crees capaz. Por eso, hermana, es que no hay un corazón ardiente en nuestras vidas, porque no le creemos a Dios. Por lo tanto, si tus hijos creen que no van a influir a los demás, van a ser como nosotras. Simple y llanamente se están conformando con la mediocridad. En muchos países, ese es un estilo de vida, ser mediocres. En muchos países ese es un estilo de vida, ser conformista, quedarte callado ante las injusticias. Y la realidad es que si tú eres un seguidor de Cristo y estás viviendo en esta mediocridad, en este conformismo, en estar pasivo y sin sensibilidad de ver el mal alrededor de tu vida, no vas a poder afectar al mundo. Que ni siquiera tú estás afectado, ni siquiera tú tienes un corazón para el servicio. Nuestra inversión en la próxima generación es tan importante, hermanas. Otro paréntesis. Hace mucho tiempo, y se me quedó muy clavado, cuando yo llegué en la mente, cuando llegué a este país, hay un pastor en Estados Unidos que me llamó mucho la atención ese vigor que tenía para compartir la palabra. Y él decía, ¿por qué piensan que todos los hijos de las personas que llegan a este país, que vienen de países que no son del primer mundo, dan por hecho que sus hijos van a terminar trabajando en una cafetería, trabajando en un supermercado, siempre van a estar en la limpieza? ¿Por qué? Porque son inmigrantes. Y hermano, amada hermana, quiero aclararte algo. No estoy menospreciando ninguno de estos oficios, ninguna de estas ocupaciones, no, para nada. Lo que yo quiero es animarte a lo que dice la palabra. Esfuérzate en la gracia que te ha sido dada por Dios. Y él decía, mis hijos no van a ser así. Primero porque ellos son hijos que están siendo instruidos en la palabra. Porque yo creo que Dios es suficiente y que su palabra es suficiente para que yo use los dones que Él me ha dado a su servicio. Y él decía, yo mandé a mis hijos a la universidad. Mis hijos tienen una carrera profesional. Mis hijos están ocupando puestos importantes. Mis hijos trabajan en el gobierno federal. Mis hijos y no, tampoco estaba presumiendo a sus hijos. O sea, quiero también que guardes tu corazón. No estaba presumiendo a sus hijos. Estaba él diciendo, yo le creí a Dios que Él es poderoso para que mis hijos usen sus dones para expandir la palabra de Dios. Pero tienen que empezar creyendo que ellos tienen que prepararse para que esos dones puedan ser mejor usados. Pero, amada hermana, si tú no tuviste oportunidad de ir a una escuela y tú le niegas a tu hijo la oportunidad de ir a una escuela, no te preocupes, o te conformas que terminen su secundaria, que terminen su high school, y donde puedan trabajar. No, mi amada hermana, tenemos un compromiso delante de Dios.
Y eso pasa. Vemos de esta forma, nuestra vista es corta, nuestra visión es corta. ¿Por qué no vemos a nuestra generación tan importante? ¿Por qué no vemos la inversión que se puede hacer? ¿Cuántas de nosotras, si tienes la oportunidad, y aunque no tengas la oportunidad económica, amada hermana, ora para que Dios lo haga? Para que tus hijos puedan tomar clases de música, para que tus hijos puedan tomar idiomas, aprendan otro idioma. Equípalos para que esos dones que Dios les ha dado puedan servirle mejor. Además, amada hermana, vamos a ser honestos. Si tú no te sientes satisfecha, si tú no te sientes plena, realizada como una cristiana, es porque tú no has valorado la gracia que Dios te ha dado. Porque tú no conoces los dones que Dios te ha dado. Eso le vas a transmitir a tu próxima generación. Que sean cristianos mediocres, cristianos conformistas. Tenemos un Dios muy poderoso que quiere hacer grandes cosas con nosotros y con nuestros hijos. Tenemos que creerle a Dios que Él nos quiere dar corazones ardientes para provocar un tsunami espiritual. Tenemos que decirle a nuestros jóvenes que los diseñó con dones y llamados únicos. Tenemos que desarrollar esos dones para que el Evangelio pueda esparcirse. Y si aún te tocó conocer a Cristo sin una carrera, sin una profesión, poderoso es Dios para usarte y hacer que desarrolles esos dones que están dentro de ti. Es un regalo. Este mensaje, amadas hermanas, es sobre todo para las madres. Pero para aquellas solteras, hoy también te digo que todavía hay mucho que puedes sacar de este mensaje. Hay momentos en que puedes decir algunas cosas a las personas más jóvenes que tal vez sus padres no puedan decirles. Como mujer soltera lo puedes hacer. Tú puedes decirle a esos jóvenes que pueden hacer más de lo que ahorita están haciendo. Pero hermana, empieza contigo. Aviva tu corazón con la gracia de Dios. Muchos jóvenes que no tienen a sus padres cristianos no le pueden decir esto. No pueden transmitirle este mensaje. Pero tú lo puedes hacer, amada hermana. Tú puedes animar a esos jóvenes. Y quiero ser intencional buscando la manera también de que inviertas tu tiempo en los niños y los jóvenes que Dios ha traído cerca de tu vida. Ora a Dios para que prepare corazones, para que tú les puedas hablar acerca de los dones y talentos que Dios les ha dado. Deja de pensar en ti. Redime el tiempo, busca el reino de los cielos y todo te será añadido. Así que, amada hermana, si tú eres soltera, si tú eres una abuela, una tía o simplemente una buena amiga en la iglesia, espero que veas este día el valor de estimular a la próxima generación a buscar al Señor. Recuerda que para Dios nada es imposible. Pregúntate a ti misma, ¿hay jóvenes alrededor, a mi alrededor, en quienes pudiera invertir en esta temporada? En los que pudiera ponerme a orar por ellos, pedirle a Dios que cargue mi corazón por ellos. Quiero saber, amada hermana soltera, ¿por quién estás orando? ¿Por qué otro joven estás orando? ¿O a quién estás dándole seguimiento? ¿Estás discipulando a alguna joven? Recuerda cuáles son los dones que Dios te ha dado. ¿Cómo puedes animar a los demás a usar esos dones para la gloria de Cristo? Espero que como madres y padres nos beneficiemos de estos mensajes. Bill y Holly Elif nos ayudan en este día y nos desafían a reconocer los dones que Dios le ha dado a nuestros hijos y a nuestros nietos. Hasta aquí vamos a llegar con esta sesión primera. En la próxima aprenderemos cómo podemos comenzar a hacer esto. Y atesora en tu corazón que un corazón ardiente en la búsqueda de Cristo, amada hermana, impacta solamente dentro de un hogar cristocéntrico,
oremos por ese tsunami espiritual. Primeramente nosotras y luego en nuestra familia, esposos, hijos y nietos. Impacta al mundo con tu testimonio. No es tu poder, es el poder de Dios. Es la gracia de Dios. Es su palabra la que se va a glorificar. Observa los dones que hay en tus hijos, amada hermana. Y me despido esta mañana recordándote que te esfuerces en la gracia que es en Cristo Jesús. Demos gracias. Amado Padre, gracias por infundir en nuestro corazón ánimo, coraje, empuje, Señor, para hacer tu obra. Señor, ayúdanos a darte más frutos, Señor. Ayúdame a mí, Señor, para provocar un tsunami espiritual. Ayuda a cada una de mis hermanas, Padre, en las que tú le hayas puesto este deseo, Señor, de alcanzar a más mujeres, Padre, para que sean edificadas y formadas conforme al diseño original que tú creaste. Gracias por acordarte de nuestros hijos, Padre. Gracias por acordarte de nuestros nietos. Gracias por acordarte de los matrimonios, Padre. Hoy, Señor, creo con todo mi corazón que eres poderoso para que este mensaje le llegue a nuestras siguientes generaciones. Que tu Hijo sea glorificado una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengan una radiante semana, mis amadas hermanas. Que Dios se glorifique en sus vidas. Hasta luego. Mujeres Radiantes es un ministerio de alcance de Lady Campos Canadian Women's Foundation, Inc.